Último tema del curso, ¿no te da emoción? Vamos a ver circuitos, fíjate bien. En este curso podemos estudiar dos tipos de circuitos, el serie, la conexión en serie o la conexión en paralelo. La conexión en serie es cuando tú colocas tus resistencias una tras otra, como las antiguas series de navideñas, que iba un foquito tras otro, nada más conectadas por un cablecito. Entonces, si se fundía un foquito, pues ya, se fundía toda la serie. Esa es la primera que vamos a estudiar. Entonces, su diagrama es este. Tienes una resistencia seguida de otra, seguida de otra. Aquí pongo 3, pero la verdad es que pueden ser n cantidad de resistencias. Las fórmulas, toma nota. Por aquí circula una corriente. Entonces, la corriente va a ser la misma, que pasa por R1, que pasa por R2, que pasa por R3. Por eso decimos que la corriente es constante, permanece igual. El voltaje, tú sí tuviste oportunidad de ir al laboratorio y checaste la conexión en serie y en paralelo de los focos y te diste cuenta que unos foquitos prendían más que otros porque el voltaje se divide. Entonces el voltaje total del circuito va a ser la suma de los voltajes que pasen por cada resistencia, que en la práctica eran los focos. Y la resistencia total también va a ser la suma de resistencias. Entonces, toma nota de estas fórmulas y hagamos un ejemplo. ¿Cuál estará bonito? Ya marqué aquí. Bueno, este es un ejemplo de un circuito en serie porque las resistencias están una tras otra, o sea, nada más están unidas por un cablecito. Entonces dicen las fórmulas que la resistencia total se calcula sumando todas estas. Entonces 100 más 120, 220, más 70, 290, más 180, 470. Entonces, de este circuito que yo te doy, tú tienes que dibujar el simplificado. Entonces ya no dibujas las 4 resistencias, solo dibujas una. Y entonces te va a sumar ¿cuánto? 470 ohms. Ya tengo mi resistencia total. Ya la tengo, sale. Ahora el voltaje total es el del circuito, ya lo tengo, son 120 volts. Lo que voy a calcular ahora es la intensidad de la corriente. Y entonces, pues nada más tomas tu calculadora y divides voltaje 120 entre la resistencia que fue de 470. Y me da 0.2553 amperes, que es lo que tengo yo aquí en mi tablita. 0.25 amperes. Y listo. Ese es un circuito simple de conexión en serie. En paralelo el asunto cambia. Ahora fíjate cómo la conexión entre las resistencias se hace a través de 2 cables. Por ejemplo, aquí tienes un cable hacia arriba y un cable hacia abajo. Y así están unidas las resistencias. Entonces aquí hay 2 cables de por medio. En tu práctica de laboratorio recordarás que los focos se prendían todos así bien bonito, a su máximo. Entonces lo que permanece aquí constante, toma nota, es el voltaje. El voltaje de 120 de este ejemplo va a ser el mismo voltaje aquí, 120, mismo aquí, 120 y mismo acá, 120. Pero la corriente no, la corriente se va a dividir. Porque cuando llega a este punto, un pedacito de corriente se viene para acá y otro se va para allá. Que al final se unen, ¿no? Al final se unen y llegas a la intensidad de corriente total del circuito. Pero si la analizas una por una en las resistencias, es la suma individual. Entonces, chécate las fórmulas.
El voltaje permanece igual, la corriente va a ser la suma y 1 más I2 más I3 más las que tengas. Y la resistencia total es una fórmula interesante porque se maneja el recíproco. O sea, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y así te vas. Entonces, resolvamos este ejemplo. Tienes un circuito de 120 volts, que es el voltaje, y tienes 3 resistencias, una de 10, una de 12 y una de 20. Entonces, si usamos la fórmula de resistencia total, tienes que dividir. Fíjate cómo lo voy a hacer. Es 1 entre 10, ¿ok? Más 1 entre 12, que es la otra resistencia, más 1 entre 20. Y me da 7/30. Pero la fórmula es 1 entre resistencia total. Entonces, siempre que hagas esta suma, tu último paso es que lo vas a cambiar. O sea, si a ti te dio 7/30, esto es 1 entre R total. Entonces, tu R total la pones al revés. 30 sobre 7. La volteas. Que no se te olvide ese paso. Y como ya tengo el voltaje es de 120 volts, entonces ya puedo calcular mi intensidad de corriente, que sería 120 entre 30 séptimos. Y me da una intensidad de corriente de 28 amperes. Y así queda resuelto mi circuito en paralelo. ¿Listo? Gracias.